Después de haber logrado calmar la ira de los espíritus y liberar la mansión de la maldición ancestral, Cinderella y los expertos en lo paranormal creían que finalmente habían encontrado la paz. Sin embargo, lo que desconocían era que el enfrentamiento final aún estaba por venir, y esta vez, sería más aterrador que nunca. La mansión, aunque ahora liberada de las entidades hostiles que habían atormentado a la familia durante generaciones, parecía estar enojada. Las sombras que habían desaparecido volvieron con más intensidad, como si la casa misma se resistiera a su partida. Los objetos volvieron a moverse, las puertas se sacudieron violentamente y los susurros llenaron la atmósfera. Cinderella y los expertos en lo paranormal, desconcertados por esta renovada actividad sobrenatural, se dieron cuenta de que el mal que había residido en la mansión no se iba a rendir tan fácilmente. Habían roto el pacto maldito y liberado a los espíritus atormentados, pero la oscuridad persistía. El confrontamiento final se desató cuando una noche la casa pareció cobrar vida. Las sombras se materializaron en formas amenazadoras, persiguiendo a Cinderella y a los investigadores por los pasillos. Las apariciones de los antiguos residentes de la mansión se volvieron más vengativas y retorcidas, como si culparan a Cinderella por haber perturbado su morada. En medio de esta pesadilla, una figura espectral emergió, un ser oscuro con ojos vacíos y una risa maníaca. Parecía ser la personificación misma de la maldad que había habitado la mansión durante siglos. La entidad se burlaba de los esfuerzos de Cinderella y sus aliados, como si disfrutara de su desesperación. El confrontamiento alcanzó su punto máximo en la sala principal de la mansión, donde los expertos en lo paranormal intentaron realizar un exorcismo para expulsar a la entidad maligna. La lucha entre lo paranormal y lo humano se volvió aún más intensa, con la sala llena de una energía sobrenatural que amenazaba con desgarrar la realidad misma. Cinderella, con el diario de Catherine en sus manos, se enfrentó a la entidad oscura. Recitó palabras de redención y perdón, apelando a la humanidad que aún quedaba en ese ser atormentado. La entidad emitió un grito espeluznante y finalmente se disipó en la oscuridad, dejando un silencio inquietante en su estela. El confrontamiento dejó a Cinderella y los expertos en lo paranormal agotados y temerosos. Habían enfrentado una fuerza sobrenatural aterradora que parecía no tener fin, pero finalmente habían triunfado. La mansión, esta vez, parecía estar en paz de verdad. Después del aterrador enfrentamiento con la entidad maligna que residía en la mansión, un periodo de relativa calma descendió sobre la casa. Cinderella y los expertos en lo paranormal, aunque exhaustos y traumatizados por la experiencia, finalmente comenzaron a sentir que habían vencido al mal que había atormentado a la familia. Sin embargo, su sensación de alivio fue efímera. Poco a poco, comenzaron a darse cuenta de que la maldición de la mansión no se había ido por completo. Aunque las apariciones hostiles habían desaparecido y los espíritus atormentados habían encontrado la paz, la casa misma parecía estar atrapada en una espiral de oscuridad. El diario de Caterina, que había sido una fuente de respuestas y pistas cruciales a lo largo de la historia, comenzó a emitir señales inquietantes. Páginas enteras se llenaron de palabras y símbolos que no se podían entender, como si el diario mismo estuviera tratando de comunicarse. En una entrada, Caterina había escrito acerca de un antiguo artefacto que estaba vinculado a la maldición de la mansión. El artefacto, según sus escritos, requería un sacrificio para desencadenar su poder y poner fin a la maldición de una vez por todas. Cinderella y los expertos en lo paranormal se dieron cuenta de que, para liberar por completo a la mansión de la oscuridad que la consumía, debían encontrar este artefacto y realizar el sacrificio que requería. Sin embargo, el diario no proporcionaba detalles sobre qué tipo de sacrificio era necesario. La búsqueda del artefacto se convirtió en una carrera contrarreloj, ya que la mansión se volvía cada vez más inestable. Los objetos se movían por sí mismos, las sombras cobraban vida y las visiones atormentadoras llenaban la casa. Cada día que pasaba,
la oscuridad parecía ganar terreno, amenazando con consumir todo a su paso. Finalmente, Cinderella y los expertos en lo paranormal encontraron el artefacto, un antiguo cáliz oculto en una cripta debajo de la mansión. Sin embargo, el momento del sacrificio se acercaba, y nadie sabía qué debía ofrecerse para liberar a la casa. Subcapítulo 4.3. La redención. Con el artefacto crucial en su posesión y la necesidad de realizar un sacrificio para poner fin a la maldición de la mansión, Cinderella y los expertos en lo paranormal se enfrentaron a un dilema moral abrumador. ¿Qué debía ser sacrificado para liberar la casa de la oscuridad que la consumía? La respuesta llegó de manera inesperada a través del diario de Caterina. En sus últimas páginas, Caterina había dejado un mensaje de redención. Había llegado a entender la magnitud de los horrores que su familia había cometido en su búsqueda de poder y riqueza, y se sentía culpable por su propio papel en el pacto maldito. Caterina había llegado a la conclusión de que el sacrificio necesario para poner fin a la maldición no debía ser otro ser vivo, sino más bien el egoísmo y la avaricia que habían alimentado el pacto oscuro. La redención vendría en forma de un acto altruista y desinteresado que demostraría la sinceridad del arrepentimiento. Guiados por este mensaje, Cinderella y los expertos en lo paranormal decidieron llevar a cabo un acto de redención. Decidieron donar la mansión y sus riquezas a una organización benéfica, asegurándose de que la casa se convirtiera en un refugio para aquellos que más lo necesitaban. Esta decisión representaba un giro radical en la historia, ya que significaba renunciar a la riqueza que la familia había perseguido durante generaciones. El proceso de donación se convirtió en un acto simbólico de redención y desprendimiento. A medida que los papeles legales se firmaban y la casa se convertía en un centro de asistencia, la mansión parecía liberarse lentamente de la oscuridad que la había consumido durante tanto tiempo. Las sombras se retiraban, los objetos dejaban de moverse por sí mismos y la atmósfera se volvía más ligera. La última fase del proceso de redención involucraba el artefacto vinculado a la maldición. El cáliz fue colocado en un altar improvisado en la mansión, y Cinderella pronunció las palabras de redención mientras realizaba un gesto simbólico. Un resplandor cálido llenó la sala, y la maldición finalmente se disipó. La mansión, una vez lúgubre y aterradora, se llenó de una luz dorada, como si la redención hubiera transformado no solo la casa, sino también a los espíritus que la habitaban. Por fin, la paz había llegado a la antigua mansión, y los fantasmas que habían atormentado a la familia durante generaciones encontraron la tranquilidad que tanto anhelaban. Después del sacrificio simbólico y el acto de redención que liberaron a la mansión de la maldición que la había atormentado durante generaciones, la casa se transformó de manera asombrosa. En lugar de los oscuros pasillos llenos de sombras y susurros aterradores, la mansión se llenó de una sensación de paz y calma que no se había experimentado en años. Las paredes que antes parecían retener un oscuro secreto ahora irradiaban luz y serenidad. Los espíritus que habían vagado inquietos por la mansión encontraron finalmente la paz y se desvanecieron en la luz, liberados de sus ataduras terrenales. La casa, una vez lúgubre y aterradora, se convirtió en un lugar de belleza y tranquilidad. Cinderella, como la protagonista que había liderado la lucha por la redención, se sintió finalmente en paz. El peso de la maldición ancestral había sido levantado de sus hombros, y se sentía libre de seguir adelante con su vida sin el temor constante que la había acompañado desde que heredó la mansión. Los expertos en lo paranormal que habían ayudado en la lucha contra la maldición también encontraron una sensación de logro y cierre. Habían enfrentado lo sobrenatural y habían triunfado, demostrando que el poder de la redención y el sacrificio podía vencer incluso a las fuerzas más oscuras. La mansión se transformó en un lugar de belleza y utilidad. La organización benéfica a la que se había donado la casa la convirtió en un refugio para personas necesitadas.
Las habitaciones que habían sido testigos de tantos horrores se llenaron de risas y esperanza, y la antigua mansión encontró un nuevo propósito como un faro de generosidad y compasión. El jardín, una vez descuidado y sombrío, floreció con vida y color. Las rosas que habían sido plantadas por Caterina en un tiempo de amor no correspondido ahora se abrían en una explosión de belleza, como si la propia naturaleza celebrara la redención de la casa. Con la maldición ancestral finalmente liberada y la mansión transformada en un lugar de paz y redención, los personajes se enfrentaron al futuro con una mezcla de alivio y esperanza. La historia llega a su conclusión con un vistazo a lo que depara el futuro para Cinderella y los demás involucrados en esta historia de terror y redención. Cinderella, como protagonista central, encontró un sentido de propósito en su vida después de la larga lucha contra la maldición de la mansión. Decidió usar la fortuna heredada de la casa para financiar proyectos benéficos y obras de caridad en honor a su difunta familia. Esta elección no solo le proporcionó un sentido de realización, sino que también la conectó con la comunidad y le permitió hacer una diferencia en la vida de quienes más lo necesitaban. Los expertos en lo paranormal que habían ayudado en la lucha contra la maldición continuaron su labor en el estudio de lo sobrenatural. La experiencia en la mansión los había llevado a comprender la importancia de la redención y la moral en la lucha contra lo oscuro. Utilizaron sus conocimientos para ayudar a otras personas y familias que enfrentaban fenómenos paranormales, brindando no solo soluciones técnicas, sino también apoyo emocional. La mansión, convertida en un refugio benéfico, se convirtió en un faro de esperanza en la comunidad. Las personas necesitadas encontraron apoyo y asistencia en el lugar que antes había sido el epicentro de horrores sobrenaturales. La transformación de la casa fue un testimonio del poder de la redención y la capacidad de sanar incluso las heridas más profundas. El jardín, ahora lleno de vida y color, se convirtió en un lugar de belleza y relajación para la comunidad. La antigua rosa que había sido plantada por Caterina florecía en su esplendor, simbolizando la belleza que puede surgir incluso en medio de la oscuridad.